pues como toda la parte técnica de cómo se manejan, cómo funcionan, cuál es el protocolo para usarlas y la forma más adecuada. Y la parte 2 que va a ser pues la parte de la investigación de Manuel, que está haciendo su trabajo o hizo su trabajo en Panamá y pues nos va a contar un poquito de él. Entonces, pues muchas gracias a todos los presentes por su compañía, por escucharnos. Por favor, las preguntas las vamos a ir guardando y al final las realizamos. Entonces damos inicio, si quieres, Harold, empezar y ya entonces pues seguimos después con Manuel. Ok, Lina, ¿me escuchas? Lina. Sí, se Sí, escucha. ahí te escuchamos. Sí, No sé si todos están viendo la presentación, entonces escucho. todos están viendo la presentación. Sí. Sí. Yes. Ok, me da la orden. Sí, Harold, si quieres ¿Ya? empezar de una, está bien, no te afanes. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues primero que todo quiero agradecer a Lina porque pues nos concedió como este espacio Tardes, eh, tardes. en esta nueva etapa de que estamos viviendo la pandemia, pues se ha vuelto creo que una herramienta fundamental y aunque pues no estaba adaptado a estas cosas, ahí voy aprendiendo poco a poco. Por eso es que no sé si me están oyendo, si me están viendo, pero bueno, ahí empezamos poco a poco a aprender sobre estas cosas. Yo soy Harold López, biólogo que trabajo hace 3 años con la corporación y desde que comencé a laborar con esta institución, pues siempre he estado bajo el concepto de atender todo lo que es los conflictos de fauna silvestre, los monitoreos que se le están haciendo a las especies que están priorizadas en la Shut up, corporación. Pedro. Entonces, pues, desde ese entonces hemos trabajado al fototrampeo. Nosotros, pues, inicialmente hemos tenido un total de 16 cámaras trampa, las cuales, pues, por defecto del uso y del tiempo, pues ya algunas han salido de uso porque se han dañado y pues esa es algún inconveniente que no se ha podido resolver porque siempre no hay una disposición de un laboratorio para corregir estos defectos. En este momento tenemos 10 cámaras trampa, es con las que hemos estado realizando los monitoreos por varios espacios de la jurisdicción, desde las zonas de páramo hasta el bosque tropical en Serranía de las Quinchas. Hemos estado instalando y colocando en funcionamiento esta técnica. Entonces, para empezar, el título pues, es Monitoreo de Copo, Fauna voy Silvestre acá. para procesos de conservación, metodología y resultados del fototrampeo realizados por la corporación. Y pues como introducción quería pues algunas personas de pronto no están muy bien involucradas con estas técnicas. Hay otros que pues ya sabemos y tenemos bastante experiencia en estos campos en la biología. Era de explicar de qué se trata. El fototrampeo es una técnica que principalmente funciona en base a una cámara trampa que instalamos en cualquier ecosistema, sea en páramo o en bosque, pues según los ecosistemas que tenemos aquí en nuestra jurisdicción. Y pues se basa principalmente en eso, en instalar las cámaras o instalar las estaciones de fototrampeo, que es ese otro concepto que ya más adelante lo explicamos. El fototrampeo, pues, no es una técnica muy reciente para nosotros y para Colombia. Hay otros países que tienen de pronto un avance mucho más significativo en ese sentido porque han utilizado esta técnica desde hace muchos años.
mientras que Colombia, pues yo creo que las 2 últimas décadas ha estado implantando esta técnica y ya en este momento casi que la totalidad de los estudios en fauna silvestre se basan en las cámaras trampas. Es una técnica no invasiva, entonces pues es una técnica que no requiere capturar los animales, no los puedes estresar por la manipulación que tienes que hacer con las otras técnicas, como pueden ser jaulas o mallas para poder atraparlos. Y tal la ventaja de que está en el ecosistema funcionando las 24 horas del día o el tiempo como la programes, sin que afecte a los animales, sin que afecte su dinámica y poder tener más datos cercanos a su ecología. ¿Qué se debe tener en cuenta? Son 4 las características principales. Primero, antes de comenzar un fototrampeo, tú tienes que tener un conocimiento previo de la especie que vas a fototrampear, a seguir. Es claro que no es la misma ecología de un oso andino, que ellos la mayoría son diurnos. Hay algunos reportes de animales que se han fototrampeado, se han capturado en las horas de la noche, pero pues se analizaba esa información porque podría ser un evento de caza o un evento de quema que eh, hecho desplazarse a esas horas. Mientras que por decir los felinos, ellos son más de hábitos diurnos, nocturnos, pero son más nocturnos. Escucho algo, no sé, ¿me están escuchando? Bueno, creo que sí. Entonces, es diferente las especies en sus procesos ecológicos, entonces hay que mirar esa ecología para poder empezar a realizar los tiempos de monitoreo. También es necesario conocer las características del lugar, si es un bosque tropical, si es un bosque húmedo, si es una zona de páramo. Entonces eso nos da algunas pautas para la instalación de las cámaras trampa. En la actualidad se utilizan las cámaras trampas con muchos objetivos. Se utilizan para estudios de distribución de especies, para identificar especies, hacer como nosotros lo hemos hecho muchas veces, hacer catálogos y tener pues el registro de qué especies teníamos en cada ecosistema. Por lo menos, ejemplo claro es la Serranía de las Quinchas, donde la información de fauna silvestre era pues algo escasa, porque son muchos los estudios que se han realizado, y si se han realizado pues por la situación social que conllevaba esta zona del departamento, pues no era fácil el acceso y los estudios no eran tan complejos, y hemos podido realizar unas bonitas, unos bonitos registros de allá. Tenemos una buena base de datos donde ya está vinculado el Humboldt, que ya tiene todos estos datos para cuando se necesiten, se puedan acceder a ellos y tener una composición de la fauna de ese lugar. También se pueden trabajar densidades, se pueden trabajar abundancias, relaciones presa-depredador, bueno, patrones de actividad, porque puedes programar las cámaras a tu gusto para que trabajen según la ecología de la especie, si quieres trabajarlas en un rango en la noche o solo en el día, o si quieres trabajar a las 24 horas, bueno, está en la programación y ya poco a poco vamos explicando eh, más adelante esa programación. Bueno, cuanto ya a la metodología, como el protocolo que se debe seguir para instalar las cámaras, es necesario pues tener claro qué es lo que se quiere hacer. Es necesario saber el objetivo y mediante el objetivo ya podemos determinar qué tipo de diseño vamos a instalar. Si solo queremos identificar, entonces hacemos un transecto donde colocamos las cámaras y identificamos los especímenes. Si queremos hacer algo de densidad o abundancia, pues hacemos una malla según el rango de hogar de cada especie y las ubicamos en unas cuadrículas o dependiendo del diseño que le queramos dar. Siempre recomiendo
La mayoría de las veces que yo salgo a campo lo hago solo, en ciertos sitios de la jurisdicción, pues sí me voy con algún acompañante porque son sitios donde por la fauna o por la situación social del lugar, pues amerita la compañía, pero pues en algunas otras zonas donde ya me he dado a conocer, siempre salgo solo y siempre me voy con la premisa de estar muy atento, de estar pendiente de las señales de los animales, de estar pendiente de la presencia, porque pues afortunadamente me he encontrado con bastantes animales, tanto en bosque como en el páramo. Cuando uno se va acompañado tiende a hablar, a dialogar, bueno, entonces estas cosas lo distraen a uno. Siempre que salgo a campo y el que vaya a emprender este tipo de actividades, tener las recomendaciones de no hacer ruidos, cuando haya, cuando haya una obstrucción, tratar de no generar muchas perturbaciones con el machete o esas cosas que uno utiliza para el campo. También es necesario tener pues, un buen ojo en el sentido de que uno debe reconocer las señales que le da el campo. Eh, Principalmente las cámaras trampas se utilizan sobre senderos y estos senderos en bosque, sobre todo es donde se ven, son unos senderos específicos porque hay senderos muy pequeños, hay senderos medianos y hay senderos grandes donde tú dices, bueno, por aquí pasa hasta la gente y es normal que los osos también utilicen o los animales grandes utilicen los caminos veredales o los caminos dentro del bosque que utiliza la gente o que ha dejado de utilizar la gente y ellos lo siguen utilizando. Nosotros el fototrampeo siempre lo hemos basado como les decía, en especies prioritarias. Una de ellas es el oso andino, que siempre hemos estado monitoreando por los programas nacionales que ha adquirido, donde se ha vinculado a la corporación. Y pues los requerimientos que llegan a la corporación siempre son en atención a casos de conflicto o de aislamiento con oso andino, porque este animal se deja ver más que los felinos u otros animales que están dentro de los bosques. También hemos hecho fototrampeo para venados en el páramo, que es un poquito más complejo, pues porque por allá no hay tanta abundancia. Y los sitios de instalación pues son un poquito más difíciles de conseguir. Siempre se basa uno en la instalación de la cámara sobre troncos, pero una recomendación es, y esto lo he aprendido en campo, utilizar los troncos de árboles con buen diámetro, no árboles o arbustos que siempre el movimiento lo causa el viento fuerte y entonces eso hace que la cámara se active y empiece a generar información que no nos va a servir. Entonces, donde ventea muy fuerte, esas cámaras están funcionando es todo el tiempo y es por el movimiento de los arbustos. Entonces, en árboles de un diámetro por ahí de unos 40, 50 centímetros, ya es una buena estructura para instalar la cámara. Realizar un buen despeje es esencial dentro del sendero o dentro del sitio donde hayamos encontrado una señal. También podemos con el oso andino buscar rascaderos o comederos donde ellos hacen uso habitual y ahí podemos instalar la cámara trampa. Pero es necesario hacer este despeje de la vegetación porque el movimiento de la vegetación te va a activar la cámara, pues también según la programación que le des. Eh, por lo general se le coloca la cámara trampa a una distancia de 3 metros mínimo. Algunos recomiendan que 4, pero entre 3 y 4 metros del punto donde quieres tomar o capturar el objeto. Y siempre tiene que ser en sentido de los senderos, nunca en paralelo porque pues la imagen se va a ver de frente y los animales pueden pasar rápido y no vas a obtener muy buen registro, mientras que en el sentido los ves cómo se alejan o se acercan. Siempre he adquirido
algunos tips o algunas recomendaciones que se dan, sobre todo es en el campo. Cuando uno empieza a trabajar, se lee los manuales de fototrampeo y uno dice, bueno, ya estamos duchos en este sentido, y, y el campo te da algo de... les pido el favor que alguien que tenga abierto el micrófono lo cierre porque se está escuchando, no sé, se está escuchando bastante ruido, entonces por favor. Como les decía, son tips para mejorar el fototrampeo. Entonces, en zonas húmedas, los de Fundación WIC, Daniel Rodríguez, Adriana Reyes, siempre nos aconsejaban utilizar tampones o toallas higiénicas porque la humedad en los páramos o en los bosques de niebla es altísima y esa humedad la adquiere la cámara en su compartimento interno y afecta la funcionalidad de la cámara, agota las baterías, causa algunos malestares en la memoria. Entonces, para evitar esos riesgos, siempre le colocábamos para que absorbiera la toalla higiénica o el tampón. También, últimamente lo utilicé en Paipa, en una vereda donde apareció bastante reporte de oso andino y donde comenzamos a hacer unos monitoreos desde el 2018 hasta el 2019 y pues teníamos la intención de comenzar ahorita en el 2020 otra vez ese monitoreo para mirar cómo iba la situación del oso andino allí. Utilizamos en ese último periodo de fototrampeo algunas cachuchas o unos protectores contra la lluvia. Ellas son herméticas, pero pues vale la prevención de que no, la humedad el agua no haga algún tipo de interferencia, algún daño. Entonces las fabricábamos con botellas plásticas y las asegurábamos con puntillas en la parte superior de la cámara donde se instalaban. La capacidad de las memorias te puede limitar. Una memoria de 4 gigas o una memoria de 8 gigas se puede llenar en 5, 6, 7 días según la programación, porque pues cuando uno programa para video o para híbrido, que es toma de foto y video, estos registros son pesados y te van llenando poco a poco la cámara y si tiene una buena sensibilidad la cámara, se van a llenar en lo que les digo, en 3, 4, 5 días y vas a perder el tiempo de periodo eh, de fototrampeo que resta pues, según la programación que tengas para revisión de cámaras. Las baterías alcalinas, pues para nosotros ha sido una herramienta más importante que las baterías de recarga. Nosotros aquí utilizamos baterías recargables de Energy. Teníamos los cargadores y las poníamos a funcionar. La humedad las deshabilitaba rápido. Eh, Estos cargadores antiguos que utilizamos no tenían una función de descarga, entonces las baterías no se descargaban bien algunas y cuando las poníamos a cargar, el cargador nos mostraba que cargaban bien, pero cuando íbamos a campo, las pilas nos funcionaban por 2, 3 días y dejaban de grabar las cámaras. Mientras que con las alcalinas de una buena marca, pues eso sí ya está en el que la quiera adquirir, pues debería hacerlo con una buena marca para que tengas pues esa confianza de que te van a funcionar bien las cámaras. El último fototrampeo que nosotros hicimos, las cámaras nos funcionaban más o menos por 40 días, un promedio de 30 a 40 días. Hacíamos revisión de memorias cada 20 días y cambiábamos baterías alcalinas cada 40 días. Algunas cámaras nos trabajaban absolutamente los 40 días, otras se descargaban, pues eso era según el número de capturas que se obtenía, pero ese era como el promedio de la batería alcalina, mientras que las pilas recargables sí duran un poquito menos. Siempre, pues, la utilización de cebos es algo recomendable. Pues hay que tener un poquito de cuidado con los animalitos que vamos
a querer capturar, porque pues, los cebos para felinos pues, deben ser carnes, eso es algo costosito para uno, mientras que para el oso, si tú le metes carne, lo estás invitando a que sea carnívoro y eso es lo que queremos evitar. Entonces, para oso lo que se recomienda siempre y siempre se ha propuesto es utilizar esencias y sobre todo la esencia de vainilla. Entonces, ya podemos en la cámara trampa o en la estación de fototrampeo instalar una trampa de olor donde él llegue y podamos tener una mejor captura de animales. Es importante en campo siempre, siempre llevar un computador o un buen celular que permita hacer descarga de la memoria de la cámara, llevar un buen cable y llevar tu GPS. Cuando uno termina de programar la cámara trampa, siempre le hace una prueba para saber que está haciendo un buen registro y que te está apuntando a donde quieres capturar a los animales. Y los GPS, pues dentro de la cámara hay una programación para meterle las coordenadas para que te salgan cuando la vas a imprimir y pues es fundamental porque bueno, uno en campo a veces se pierde, entonces el GPS te lleva a donde están las cámaras. Algunas personas utilizan cinta flying, es una cinta verde fluorescente que se les instala, pero pues bueno, como es una cámara que está dentro de un bosque a disposición de cualquiera, pues yo siempre no requiero de ese tipo de cosas y pues, tengo un buen registro mental, entonces les he llegado, a que algunas sí se me han llegado a perder momentáneamente, pero allá les llego, pues para cuidarlas y que no se nos lleguen a perder. Esta técnica, como les decía, no es invasiva, no requiere captura, pero tiene como esa otra negativa que puede ser dañada o robada, entonces es mejor tratar de cuidarlas, pues en ese sentido no instalarlas donde tú veas que hay mucho paso de gente, que hay mucha interacción con las comunidades, entonces, o si vas a llevar a alguien que sea de tu total confianza, que te ayude a cuidarlas. Ya como tal, entonces el fototrampeo se basa en esta cámara trampa. Este es un ejemplo de cámara, esta es de una marca, hay la Secotón, hay otro tipo de cámaras como las Curevac, pero nosotros en la corporación tenemos este tipo de cámaras, es una cámara Bushnell, 14 megapíxeles, hay unas de 8 megapíxeles, que también tenemos allá, y pues cada cámara tiene un valor económico según las capacidades las características avanzadas que tenga. Esta cámara tiene un buen registro, tiene un tiempo de detección mucho más rápida que las de 8, entonces mm, ese tiempo de detección es cuando dispara un registro y no se demora tanto en disparar el otro registro, no se pierden segundos entre disparo y disparo del registro que tengamos programado. Como lo vemos en la imagen de arriba, esa es la parte externa, donde vemos la zona del LED, tiene un infrarrojo y un sensor. Las cámaras antiguas, como las Ecotón o bueno, las anteriores versiones, era flash. Entonces lo que sucedía era que en las noches, en los bosques, ese flash ahuyentaba la fauna y pues se perdía como ese tiempo de monitoreo en las noches porque pues, se ahuyentaban los animales. Y estas tienen la ventaja que ya tienes un infrarrojo y los animales no la detectan. Bueno, menos los osos andinos, en eso sí podemos, como todos los otros investigadores, nos hemos dado de cuenta que el osito es bastante sensible con respecto a los infrarrojos de estas cámaras y los detectan muy bien. Entonces, cada vez que uno encuentra una cámara volteada, rasgada, es un buen indicio de que allí estuvo un oso andino porque la molestó. Y pues en la imagen de abajo se ve ya es la parte interna donde se hace toda la programación, tiene una pantalla donde van saliendo los parámetros de programación y una serie de botones donde está menú, OK, donde vas programando, donde vas pasando parámetro por parámetro y vas
programando cada parámetro. La parte de abajo ya se ve es el switch, donde tienes que colocarlo en on para que funcione después de la programación. Y pues en setup es para programarlas. Se comienza siempre desde el menú. El menú te va dando cada parámetro y después de que las programes, les das OK, que es un botón que está ahí cerca del menú. También tienen otros componentes, como lo es una base para poder asegurarlas con correas o con guayas, que es principalmente lo que se utiliza en campo, o lo que hemos utilizado nosotros. Y ya, pues la programación de la cámara, pues eso sí ya depende de cómo la quieras programar. Ahí te dan los parámetros, como se ve en la imagen de arriba, en la imagen derecha. Va saliendo cada parámetro de programación y tú lo programas con los botones y les das siempre OK. Entonces, estos están en inglés, los vamos pasando poco a poco y vamos programando cada parámetro según lo que nosotros necesitemos. Algunos recomiendan trabajar con video, porque el video pues te da muchos más aspectos del animal. Las fotos pues es una foto y si está corrido el animal o si salió una sola parte, pues ahí no tienes mucha información. Mientras que el video pues te da todo ese tiempo para que le hagas la revisión, lo puedas identificar, puedas ver que si es macho o es hembra, si es un adulto, si es un cachorro. Y otros, pues hemos trabajado en el modo híbrido, que es programar la cámara para que trabaje en foto y video. Pues a mí me ha dado mayor resultado. Cuando le coloco los videos, siento que las cámaras a veces como que se duermen y no me toman los registros que deberían tomar, porque cuando ya uno revisa los videos, a veces se ven solo las partes posteriores del animal. Entonces, desde el momento de detección, cuando comienza a grabar, hay un tiempo que se pierde. Entonces, eso lo he ido arreglando como en el modo de híbrido, donde toma la foto y al instante empieza el video, y a mí me ha funcionado de esa manera. El último fototrampeo que se hizo fue con un convenio que se está realizando para identificar todo el corredor de osos de la cordillera oriental con un estudiante de maestría de la Nacional, y él pues nos programó que las cámaras se deberían utilizar en video. Entonces pues ahí sí sentí un poquito como ese efecto de poca sensibilidad en ese sentido, pero pues eso está en cada investigador el uso que le quiera dar, si quiere utilizar las fotos, los videos o los híbridos. El siguiente parámetro es el tamaño de la resolución. Esta está en megapíxeles, entonces esta cámara que vimos antes es de 14 megapíxeles. Ella tiene la opción para tomar fotos en 5, en 8 y en 14 megapíxeles. Cuando aumenta la resolución, pues aumenta el consumo de la memoria. Entonces, pues ahí es decisión de cada quien. Nosotros siempre lo hemos utilizado con la mayor resolución. Si son las cámaras de 8, pues en 8 megapíxeles, si son las de 14, en 14 megapíxeles. El siguiente es el tamaño de la imagen. Le da la opción de que sea la pantalla completa o la pantalla ancha. Esto afecta sobre todo es en los videos, en las fotos, perdón. Entonces, si tú le pones pantalla completa, te va a tomar todo lo que capture el lente, mientras que si lo pones en pantalla amplia, entonces te va a capturar y te va a reducir el campo del registro. Entonces nosotros siempre lo utilizamos full, el más alto. Otra programación es el número de capturas, hay de 1 a 3, entonces siempre lo utilizo yo en híbrido, que tome una foto y una imagen, un video, o que tome dos fotos y 2 videos. La última programación que hicimos en Palermo, en Paipa, se utilizaron 3 videos
ese fue el número de capturas. También el LED te da la opción de que si lo quieres alto, medio o bajo. Nosotros siempre lo utilizamos en alto porque nos ha convenido pues, por la calidad de la imagen que se toma. El nombre de la cámara siempre pues, es importante marcarlas. Entonces, pues este es un ejemplo que tenemos ahí, como siempre las marco, Corpo Boyacá 1, 2, 3, o si están en Serranía de las Quinchas, le coloco las iniciales de Serranía de las Quinchas, 1, 2, 3, o las 10, las 11 cámaras que hemos instalado en cada sitio. El tamaño del video es el siguiente parámetro, también te da 3 opciones, y es ampliar o reducir el tamaño del video, pero pues nosotros siempre lo llamamos el más grande, que es de 1320, y ese nos da un gran campo de registro. Es de decir que cuando hay registros de fotos y registros de video, este campo del video es mucho más pequeño que el campo de la foto. Entonces el campo de la foto muchas veces te da mayor amplitud de todo el animal, mientras que el video a veces, o por defecto de la cámara, te da una imagen más pequeña. Entonces por eso siempre también he utilizado el modo híbrido. La longitud del video te puede dar la opción desde 1 segundo hasta horas. Entonces nosotros por lo general siempre hemos utilizado 15, 30 segundos o hasta 1 minuto en el tamaño del video. Como lo colocamos híbrido, entonces nos toma una foto y nos toma el registro del video por 30 segundos. Ejemplo que lo hemos hecho en muchas partes y nos da buenas herramientas para la identificación de los animales. El siguiente parámetro es el intervalo, es el intervalo que hay entre un registro y el próximo registro. Entonces, ese también es desde 1 segundo hasta horas. Por lo general, siempre los trabajo con 2 minutos de intervalo, en donde se toma el primer registro o la primera captura y se duerme durante 2 minutos, se vuelve y se acciona, se vuelve y se prende, y cuando haya algún movimiento que encienda la captura, pues vuelve y captura. Luego pasan los otros 2 minutos de esa latencia o de ese estado de dormición de la cámara, y se vuelve a activar para cada toma de registro. El nivel del sensor, bueno, este es importante porque te dan 3 categorías, que si es alto, que si es medio o que si es bajo. Eso dependiendo de lo que quieras capturar, pues se maneja. Pero siempre lo manejamos medio, porque los niveles altos, con cualquier zancudo, con cualquier movimiento de una hoja, se está activando en todo momento la cámara y nos está tomando mucha información que no nos sirve para nada. Mientras que un nivel medio siempre tiene que tener un Carol, Señora, es que tu micrófono está sonando como raro, no sé si quieres revisar. ya. No, ahí sigue sonando raro. ¿Me escuchas mejor? No, Harold, suena súper cortada tu voz. Ahí lo volví a reiniciar el sonido. Dale, sí, ahí ya te escuchas bien, entonces por favor vuélvenos a compartir pantalla. Ok. ¿Listo? Y que sí, y nos dice Felipe que si nos puedes repetir desde el tema del sensor, porque no se te escuchó ahí bien. El nivel del sensor. Listo, el nivel del sensor tiene 3 niveles. Es alto, medio o bajo. Y pues según lo que quieras capturar,
pues lo puedes programar. Nosotros siempre lo programamos en medio para que no nos dé tantas imágenes por el movimiento de un zancudo, porque cuando está supremamente sensible, ella captura cualquier movimiento, cualquier cambio de luz. Y pues siempre nos aseguramos de que sea medio o bajo para obtener movimientos por cuerpos voluminosos, cuerpos grandes. Como principalmente hemos hecho estos estudios es en oso andino, pues ellos llegan ahí y ya se captura el registro. El siguiente modo es el modo de la cámara. Este también nos da la opción de trabajar de día, de noche o las 24 horas. Nosotros sabemos que los osos pues son preferentemente diurnos, pero pues los hemos dejado para trabajar, para también evaluar toda la fauna que se encuentra en el lugar y poder hacer un mejor análisis de quiénes lo acompañan y cuál es la composición de la fauna de los sitios que estamos monitoreando para estas especies sombrillas. También te da la ventaja de formatear la memoria cuando tú empiezas a, a descargar, pues mediante el computador, a veces no borra todas esas imágenes, entonces puedes formatear la memoria y desde ahí lo das. Entonces simplemente le das formatear y le das el sí con las flechas, le das OK y ella te formatea la memoria. La visualización del campo, el timestamp, esa es una programación para que te salgan los datos que tú quieres que se vean en los registros. Con esta te da la visualización del tiempo, que es muy bueno para saber los patrones de actividad de las especies. También te da algunas veces las coordenadas. Eso pues ha sido un inconveniente que hemos tenido porque yo las programo para que salgan esos datos. A veces se pierden esos datos, no sé, pero es algunas cámaras, ya es por defecto de la cámara, pero cuando tú le enciendes ese parámetro, pues ella te va a arrojar esos datos. Es esencial programar el reloj, pues por la misma cualidad anterior, es para mirar patrones de actividad. Con eso podemos ya tener un antecedente de qué es lo que queremos monitorear y podemos programarlas si queremos que se programen, no sé, ejemplo, de 12 del mediodía a 6 de la tarde para el oso andino, o desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día, pues, o podemos tener dos bloques. Entonces la programación del reloj nos da ese tipo de datos para posteriores estudios. También nos escanea el campo. Esa función es muy buena porque nos permite ampliar, darle toda una buena imagen al registro, o que simplemente la resolución no llegue hasta cierto rango. Entonces siempre lo utilizamos full o lo más alto para tener mejores registros en nuestros estudios. También nos da la opción de entrada de coordenadas. Como vemos a la derecha de cada modo de programación, ahí está cómo va a salir en la cámara en inglés. Entonces, ahí nos permite, le damos OK, y ahí nos permite meter las coordenadas que nos registra el GPS. Y esas coordenadas nos van a salir en las imágenes o en los videos. También nos da la opción de que si queremos prender o apagar el sonido. Entonces nosotros siempre hemos optado por encender el sonido, porque ahí también nos dan algunos cantos o algunos sonidos de los animales, y cuando hemos ido a campo lo hemos relacionado mucho con lo que hemos escuchado en estos registros. Entonces me ha parecido una herramienta bastante indispensable. Y el último programación de la cámara es la de volver a la programación cuando tenemos de pronto la duda de que si quedó bien programada y queremos volver a programar. Entonces la cámara tiene una programación predeterminada, entonces ella nos lleva
como a resetear toda esa programación y nos da la programación inicial que puede ser adaptada según lo que uno quiera. Pero entonces es importante pues conocer bien las cámaras. El conocer las cámaras es de trabajarle todas las veces que más se pueda, mejorar la programación, y eso te lo va dando es el campo. Yo siempre he dicho que uno puede empaparse mucho en los manuales de fototrampeo, pero allá en campo realmente es cuando uno va conociendo sus cámaras, porque las cámaras siempre se manejan diferente. Eso lo he aprendido yo desde ese punto de vista. No todas las cámaras me funcionan igual, y yo ya sé identificar las cámaras que me están funcionando de una manera y sé las cámaras que me están funcionando de otra, y las intento programar de manera diferente para obtener como un nuevo protocolo de registros. ¿Dónde hemos hecho fototrampeo? Hemos realizado fototrampeo donde se ven estos puntos dentro del departamento, en nuestra jurisdicción, y hemos realizado fototrampeo en Serranía de las Quinchas porque allá hay una población de osos particulares. Sobre todo hemos visto, no, o los que saben de osos, se sabe que él es de más de páramo, de bosque de niebla, y pues tenemos allí una población interesante de osos. Los demás puntos es donde hemos requerido hacer fototrampeo para identificar conflictos con el oso andino. Y esta es la forma de sistematizar que hemos utilizado, donde pues tomamos todos estos datos, los metemos en una base de datos de localización, de coordenadas, del tipo de registro, la especie, y le damos siempre un ID, una identificación al registro para ir hasta la carpeta de los registros y tener concordancia con la tabla de registro. Aquí en esta siguiente tabla lo que quería mostrarles es la cantidad de registros que habíamos tomado hasta el mes de marzo del 2019. Para adelante hicimos otro rampeo exhaustivo con todos los registros que obtuvimos de PAIPA, y se aumentaron casi a 2.000 registros que hemos tenido desde el 2018 hasta el año pasado. Y estas son algunas imágenes de fototrampeo. Vemos en la parte superior izquierda un, un tinajo. Tenemos a un osito de anteojos, a una taira y a un ñeque. Estos son de las imágenes que obtuvimos en el fototrampeo que se realizó en Palermo, donde pues, tuvimos varios registros de oso andino desde el 2018, y pues es una zona que tenemos como priorizada para seguir haciendo el monitoreo, porque han sido unos buenos registros que hemos obtenido ahí de la población, y pues queremos de pronto evaluar algo de corredor biológico. Y pues esa es la presentación, ahí están los contactos, estamos a la disposición de todos los que quieran en apoyar este tipo de metodología. Hay algunos particulares que de pronto tienen sus cámaras trampas, no las saben utilizar, nos han llegado algunos comentarios que si podemos colaborarles, estamos en toda la disposición. Además, ahí están mis contactos para la gente que se haya conectado, que de pronto no esté muy inmiscuida en estos temas de metodologías de la biología, y también quieran de hacer algún tipo de denuncia en cuanto a fauna silvestre. Bueno, Harold, muchísimas gracias por tu presentación. Felipe, vamos a esperar y a resolver todas las preguntas al final. Entonces, al final yo creo que Harold nos acompaña respondiéndote, y de pronto también Manuel. Manuel, no sé si quieras ya colaborarnos con tu presentación y damos paso al ejemplo de la investigación que tú has hecho en Panamá. Y trata de cuadrar tu micrófono porque no te escuchamos, Manuel. Ahí sale que lo tienes desactivado. Ya bloqueaste el micrófono.
O Harold, si quieres, mientras Manuel va poniendo su presentación, nos puedes ir respondiendo la pregunta de Felipe. Sí, En el claro. chat, él preguntó qué rangos de precios, en qué rangos de precios están esas cámaras más o menos. Bueno, puedes encontrar cámaras por ahí de unos 600.000 pesos. Para este tipo de instituciones es un poquito más alta, pero en el mercado tú las puedes conseguir. Y eso depende de la capacidad que tenga la cámara, ¿no? De los megapíxeles, del tiempo de detección, que ese es es como una de las cualidades primordiales de las cámaras, porque es cuando toma un registro y no se demora en tomar otro. Entonces, cuando son cortos esos tiempos, tienen esas características, pues aumenta el valor. Estas Busnell, yo creo que oscilan también por ahí en el 1.500.000, 1.600.000 pesos, las de 14 megapíxeles, y pueden aumentar más. Las QDBAC también son de ese rango más o menos de los 1.000.000 a los 2.000.000 de pesos. Puedes utilizar encontrar ese tipo de cámaras. Yo sé que el fototrampeo tiene esa desventaja que no cualquiera puede adquirir las cámaras. Entonces, esos son los rangos de precios que puedes encontrar, pero en el mercado puedes tener mucha variedad y diferentes marcas de cámaras, y en eso pues estás en el presupuesto que se quiera, se tenga para hacer sus estudios con fototrampeo. ¿Alguna otra, Lina? No, no veo más por el momento. Manuel, ¿nos escuchas ahí? Sí, sí, yo escucho bien. Ah, ok, y sí te escuchamos bien. Ok, perfecto. Entonces, si quieres dar inicio, entonces, bueno, él es Manuel Montesa. Manuel, si quieres presentarte un poquito sobre de dónde eres, qué estás trabajando y qué nos vas a hablar hoy, te agradeceríamos un montón. Sí, bueno, muy buenas tardes o buenas noches. Yo soy Claudio Manuel, de, de la provincia de Chiriquí, en el borde con Costa Rica, acá en Panamá, y llevo trabajando con cámaras trampas en ecología y evolución por aproximadamente 8 o 9 años, trabajando con monitoreo de fauna, datos ecológicos y comportamientos, para ver cómo el comportamiento nos permite no solamente destacar la diversidad de un sitio, sino también ese agregado que nos permite conocer el comportamiento de diferentes especies y mostrar que también hay diversidad de comportamiento en diferentes especies silvestres. Entonces, un caso particular que es lo que voy a hablar hoy es de los monos cara blanca o los monos capuchinos, que hemos encontrado un patrón muy inusual en unas islas acá en Panamá, y pues es más o menos de lo que trata mi trabajo de tesis de maestría. Entonces, el estilo de vida arbóreo es un comportamiento bien ancestral en diferentes especies de primates. Usualmente hoy día lo vemos muy concentrado en el continente africano, con la mayoría de las especies. Vemos como muchas de estas especies en el continente africano tienen esta diversidad de ser tanto arbóreas como terrestres, y hay especies que son muy terrestres, en particular aquellas que son muy familiares o en el mismo, muy cercanas a los humanos, por lo menos los orangutanes, los chimpancés, los gorilas, son especies muy terrestres, mientras que otras especies de tamaño más pequeño tienen esta habilidad de ser tanto terrestres como arbóreas. Pero en el continente o en la región neotropical vemos un patrón que la mayoría de las especies del neotrópico de primates son muy, muy, muy arbóreas, y rara vez alcanzan a ser terrestres. O sea, algunas especies en Brasil, en áreas que son muy áridas, tienen un grado de terrestrialidad un poco considerable.
pero ya ahí vemos como una presión ambiental las hace ser más terrestres, ¿no? Por el resto de la distribución de primates neotrópicos, donde hay dominancia de bosques, vemos que hay entonces primates muy arbóreos. Entonces, si los vemos desde un punto de vista como una división familiar de las especies de primates, podemos ver, como había mencionado, que las especies que están en el neotrópico, las especies que están en el neotrópico son más que todo arbóreas, mientras que las que están en el viejo mundo son dominantemente arbóreas y algunas que tienen dominantemente terrestres y algunas que tienen la flexibilidad de ser ambos. Entonces nosotros queríamos saber si este patrón de ser totalmente o dominantemente arbóreos en los primates neotrópicos se debe a qué características, ¿no? A qué presiones están haciendo, que fuerzan a los primates en el neotrópico a ser mayormente arbóreos. Y una de las hipótesis que ronda para responder esto es el hecho, bueno, pero esta relación o la convivencia que hay de primates terrestres, perdón, de primates en el neotrópico y depredadores. Para el caso de los monos cariblancos, a lo largo de su distribución, nosotros vemos que en toda parte de Centroamérica y en lo que ocupan de Sudamérica, es la región que coincide con diferentes especies de felinos, por ejemplo, o incluso también de águila arpía o cualquier otra ave de gran tamaño que pueda tener la capacidad de depredar alguno de estos felinos, alguno de estos primates. Pero a lo largo de la distribución de los monos cariblancos, en la isla de Coiba, lo que vemos acá abajo en el mapa en Panamá, acá no hay felinos aparentemente de manera natural. O los datos nos sugieren que de manera natural no tenemos evidencia de lo contrario. Entonces, estas islas en particular, porque es una isla de buen tamaño, ¿no? Una isla de aproximadamente 50 mil hectáreas, yo creo, en kilómetros cuadrados, 503 kilómetros cuadrados. Y pertenece al corredor marino, que es de suma importancia en nuestra región, que incluye tanto la isla de Coco, la isla de Coiba en Panamá, Malpelo y Gorgona en Colombia, así como la isla de Galápagos en Ecuador. Entonces, todo este grupo de islas es usualmente muy llamativas para conservación, porque son refugios de vida silvestre marina, pero también son de refugio de vida silvestre para algunas especies de bosque y también para una gran cantidad de aves. Así que estas islas son muy, muy, muy importantes, es lo que trato de decir. Pasa entonces que nosotros fuimos con cámaras trampas en un gran equipo que se llamaba el Coiba BioBlitz, donde de muchas disciplinas, diferentes investigadores de distintos países e instituciones colectaron datos para conocer un poco más de la diversidad y de ecología de las especies en estas islas del Parque Nacional Coiba, que incluye la isla más grande, Coiba, y de Jicarón. Afortunadamente, además de los datos que logramos colectar en Coiba y Jicarón, yo estaba colectando simultáneamente datos en áreas de acá de la cuenca del canal, en 3 áreas en particular: el Parque Nacional Soberanía, en el este del canal, la península de Gigante, que está al oeste del canal, y la isla Barro Colorado, donde hay una estación científica que está en el medio del canal. Entonces, pudimos contrastar los datos de cámaras trampas en estos 5 sitios, donde la base del contraste es que en las
los sitios acá dentro de la cuenca del canal tenemos presencia de monos cariblancos, así como de depredadores. Mientras que en las islas del Parque Nacional Coiba tenemos los monos cariblancos, pero no tenemos felinos. Existen boas en las dos islas, pero ya hay suficientes reportes de diferentes investigadores que sugieren que los monos cariblancos tienen la capacidad de lidiar o incluso de matar boas o sea, las boas sí pueden comer un juvenil o un bebé, pero los chances que esto ocurra son un poco bajos. Entonces, en estos 5 sitios colocamos de forma acumulada 95 cámaras, un muestreo de aproximadamente 15,000 días y acumulando un aproximado de 1 millón de imágenes. De estas imágenes, nosotros, así como ya había sido reportado anteriormente, no encontramos evidencia de depredadores en Coiba y Jicarón. Mientras que en Parque Nacional Soberanía, en Gigante y en el Barro Colorado encontramos al menos 4 especies, menos 3 especies, por lo menos los elotes, la más común, seguido de la taira y yaguarundi, un poco más raro, y el coyote también es un poco más raro. Recordemos que es una especie que viene migrando hacia Sudamérica y pues no termina de ser como muy abundante en esta parte de aquí de Panamá. Entonces, de los monos cariblancos, nosotros logramos observar en las 2 islas sin depredadores que el número de visitas es hasta 10 veces más frecuente que lo que ocurre en los 3 sitios donde hay depredadores. Entonces, lo que nosotros vemos acá abajo en esta gráfica, esa es la cantidad de cámaras trampas que estuvieron colectando datos en la cuenca del canal, pero no se detectó presencia de monos cariblancos. Entonces, estos son ceros. O sea, la mayoría de las cámaras en la cuenca del canal no detectaron presencia de monos cariblancos. Mientras que en el Coiba y Jicarón, todas las cámaras lograron observar los monos cariblancos. A pesar de que el número de cámaras en la cuenca del canal es mucho más alta, que hubo un esfuerzo mayor que en el Parque Nacional Coiba. Entonces, una alta frecuencia de fotografías, cuando yo procesaba estas fotos, yo recuerdo que aproximadamente 8 fotografías de cada 10 eran de monos cariblancos, y pues esto nos llamaba siempre mucho la atención porque no es algo que se había reportado ni que habíamos observado en otros sitios donde hemos utilizado cámaras trampas. El número de fotografías es como por cada cámara es bastante alto, ¿no? Y también vemos distintos individuos. Podemos incluso reconocer algunos individuos que repiten, distinguirlos entre sitios, ver algunos individuos con crías, inclusive crías que son bastante como recién nacidas. También eso es algo que notar de estos sitios sin depredadores. Mientras que en Soberanía, Gigante y Barro Colorado, donde hay depredadores, y el más común siendo los ocelotes o los manigordos, vemos también otra cosa un poco interesante. De las pocas visitas que hacen los monos cariblancos en el suelo, al suelo en la cuenca del canal, la mayoría de estas visitas están concentradas al mediodía. O sea que en la mañana y en la tarde el número de visitas es muy, muy, muy raro. En contraste, en las islas sin depredadores, nosotros vemos que las visitas
tanto en la mañana como muy desde la mañana o muy en la tarde del día, es bastante similar a la cantidad de visitas que podemos ver en el medio del día. Si contrastamos el patrón de actividad de los monos cariblancos en las islas sin depredadores, así como en las islas, en la cuenca del canal, con el patrón de actividad de los ocelotes, podemos ver entonces que en la cuenca del canal, donde los monos cariblancos conviven con los ocelotes, ellos visitan el suelo en el momento donde los ocelotes tienen menor actividad, que es donde probablemente estén descansando los ocelotes. O también porque los ocelotes tengan más probabilidades de cazar otras presas en la tarde, en la noche, que es lo que vemos del patrón de actividad de ellos. Entonces, cuando comparamos este patrón de actividad, sí vemos que los monos cariblancos en las islas coinciden mucho más, y asumiendo que hubiese un ocelote en estas islas, pues la coincidencia de actividad es muy alta. Pero como eso no ocurre, pues eso, lo que queremos resaltar con eso es que los monos cariblancos en las islas sin depredadores tienen la libertad de estar en el suelo a cualquier hora del día, que es una gran ventaja en contraste a los monos cariblancos en tierra continental. Otra característica de los datos era que en las islas sin depredadores tienen muchas visitas de un individuo a la vez, 2 individuos a la vez y 3 individuos. Esos son como los dominantes. Pero también hay un par de visitas de hasta 9 individuos observados en estas islas sin depredadores. Mientras que en los sitios con depredadores, el número de individuos que se observan por fotografía es usualmente 1, 2, 3 y una observación rara de 4 individuos, pero dominando observaciones con un solo individuo. Entonces esto lo que como lo interpretamos es que mientras que en Coiba y Jicarón los monos tienen la libertad de bajar prácticamente toda la tropa al suelo al mismo tiempo, en los sitios con depredadores, cuando hay visitas al suelo, actualmente va a ser un individuo, posiblemente porque el resto de los individuos se encuentre en los árboles vigilando. O si bajan 2 individuos o 3, 4 individuos, igual el patrón puede ser el mismo, porque en una tropa de monos cariblancos pueden haber hasta 20 individuos. Entonces, eso es una gran ventaja para ellos, que 3, 4 individuos estén en el suelo, mientras que 15 aproximadamente, por dar un número, estén en los árboles vigilando por peligro. Y también esto para nosotros tiene sentido porque los monos cariblancos es una especie como otros primates que se comunican muchísimo por vocalización. Ellos tienen distintos tipos de sonidos que van a realizar dependiendo del tipo de alerta o de mensaje que quieren dar, ¿no? Si hay algún depredador, tienen un sonido específico. Si hay alguna otra tropa y tienen que defender terreno, también esos otros sonidos. Si hay otra especie de primate que también represente peligro, también. Entonces como que un sonido para muchas cosas. Un tema muy, muy interesante eso, que cómo ellos se logran comunicar de esta forma y ese aspecto social que también nos caracteriza a nosotros los humanos. Entonces, como les decía, el número de individuos, varios individuos por algunas fotografías, y aquí también debo mencionar que esta es una imagen, por lo menos donde tengo el láser,
es una imagen de 10, pero la forma en que nosotros colocamos las cámaras es que las cámaras toman fotografías inmediatamente o continuamente si el animal se mantiene frente de la cámara. Entonces podemos acumular hasta 300 fotografías, 400 fotografías, que siguen representando una observación, solo que una observación larga. O podemos tener observaciones con solamente 10 fotografías y sería una observación corta, ¿no? Entonces, eso nos permite distinguir la duración de los eventos en el suelo. En la cuenca del canal, en los sitios de la cuenca del canal, podemos ver que las visitas las dividimos en dos categorías. Si el animal solamente está pasando enfrente de la cámara sin realizar ninguna actividad, lo que llamamos que el animal solamente está viajando. O si el animal realiza algún tipo de comportamiento. Y este comportamiento puede ser es que está forrajeando, está jugando con otro individuo, o está descansando en el suelo, está escaneando, ya sea en el suelo o desde el suelo, escanear hacia el techo del bosque. Y así vemos entonces que en Jicarón, por ejemplo, o en Coiba, la duración de las visitas o cada visita tienen una alta cantidad de tiempo que invierten en solamente viajar en el suelo, pero también tienen una gran complejidad de comportamientos. Visitas muy largas o eventos, observaciones muy largas en el suelo donde solamente están viajando, posiblemente porque hay varios individuos que van pasando dentro de la misma observación, o diferentes comportamientos que están mostrándonos a través de las cámaras. Mientras que en los sitios con depredadores, lo que vemos es que la mayoría de las visitas, por ejemplo en Barrio Colorado, que es donde hay suficientes observaciones, la mayoría de las visitas son solamente viajando. Y pocas son las visitas al suelo donde realizan algún comportamiento, que también va muy acorde a esta idea de que en estos sitios, si bajan al suelo de una manera como momentánea o porque hay peligro que representando por diferentes felinos, los ocelotes, el jaguarundi o cualquier otra especie que esté en el área. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que estos monos cariblancos en Coiba y Jicarón hayan adoptado un estilo de vida más terrestre? Caminar o movilizarse a través de los árboles o estas carreteras aéreas representa que los movimientos son restringidos, porque los animales dependen de la disponibilidad de ramas, de que las ramas estén conectadas o de que el animal tenga la capacidad de saltar entre ramas y ramas. Pero saltar entonces representa también un peligro, porque tienes que tener buen equilibrio, el animal tiene que hacer cálculos de qué rama va a saltar, entonces como que agrega más complejidad a desplazarse a través de los árboles. Igual dentro de una rama, dependiendo del tamaño de la rama, pues se requiere de cierto equilibrio, ¿no? Algunas ramas que sean muy delgadas hacen que el animal se mueva de una manera más con un espacio más reducido. Entonces eso también tiene una implicación de balance y a la vez de inversión de energía. Y también entonces el gasto energético que hay acumulado entre todas las cosas que hay que hacer para poder desplazarse en los árboles o entre los árboles también tiene un gasto energético. Mientras que caminar en el suelo tiene un gasto energético menor. Por ejemplo, piensen cuando uno va a la playa
o caminar dentro de una piscina para como humanos, ¿no? Si nosotros caminamos en un espacio abierto, en una calle, caminar es bastante fácil, pero si caminamos sobre arena, es un poco más complejo y tiene un gasto de energía un poquito mayor. Si caminamos dentro de una piscina, también entonces estamos haciendo otro gasto de energía, como para dar un ejemplo de cómo el gasto de energía de desplazarse puede variar dependiendo del ambiente. Lo más importante para nosotros es resaltar que, que los monos en estas dos islas sin depredadores también representan una oportunidad para explorar otras formas de adquirir recursos, así como se ha reportado en otras especies. Por ejemplo, en África, otros primates utilizando piedras para extraer como comida, o utilizando herramientas, instrumentos para sacar insectos de nidos, y el caso famoso de la edad de piedra de los humanos, que anteriormente se conocía solamente para humanos, chimpancés, especies de capuchinos de Brasil y los macacos de Asia. Pero en el caso de los capuchinos de Sudamérica o los de Brasil son un poco mayores. Son una especie o son un grupo de especies que son de mayor tamaño que los capuchinos de acá, del norte de Sudamérica y de Centroamérica, son un poco más pequeños. Entonces, para nosotros es interesante contrastar esas especies por tamaño para ver qué tanta energía tienen que invertir para hacer cierta actividad. Y en particular, la actividad que estamos interesados es en el uso de herramientas. En estas islas de Coiba y de Jicarón, nosotros hemos encontrado que los monos están utilizando piedras para romper nueces o cangrejos o conchas, almejas, y comerse lo que esté, el producto de alimento que esté dentro de cada uno de estos. Esto es algo que hemos visto que lo hacen continuamente a lo largo del año, que lo hacen dominantemente los machos, que tienen como una tabla en el suelo o piedras grandes que sirven como base, y entonces ellos cargan piedras que pensamos de una quebrada que está cerca, y entonces estas piedras les funcionan para machacar, así como nosotros básicamente haríamos para machacar ajo o patacones o algo así. Entonces, vamos a ver. El video no tiene sonido, así que no se preocupen. Aquí vemos un macho adulto, y yo sé que en este momento, además de ver el mono, también habrás observado el alto grado de basura que se ve detrás, que es un poco desafortunado, pero lo que ocurre es que esta área de la isla de Jicarón está de frente al Pacífico abierto. Entonces las corrientes marinas arrastran basuras de todas partes de Centro y Suramérica. O sea, aquí, si hiciera un mapa de la procedencia de diferentes basuras, creo que podría tener basura de cada país de Centro y Suramérica. O sea, es una cosa impresionante, pero bueno, es consecuencia de nuestras actividades como humanos. Entonces vean el tamaño de la piedra que está usando el individuo.
no es una piedra pequeña. Aquí tiene otra piedra de otro tamaño. Entonces también presten atención, además del movimiento que hace con las manos, en algunas ocasiones se logra ver dónde está la cola. Hay algunos individuos que están tan como acostumbrados a usar las piedras que no precisan utilizar la cola como soporte, mientras que los juveniles sí utilizan la cola como ancla para estabilizar el cuerpo y así poder levantar la piedra y hacer la presión contra el objeto que necesitan romper. Y aquí vemos entonces un ejemplo de un juvenil que es un poco más desorganizado con el movimiento, una manera más precipitado. O sea, se ve que la diferencia entre un juvenil y un adulto, o sea, como la experiencia del adulto se refleja en la precisión con la que mueve las piedras, mientras que en los juveniles es un poco más como que cada intento es como al azar. Es con la esperanza de que logra hacer bien el movimiento. Y por eso te tienes que repetir una y otra vez. Y aquí vamos entonces ahora con cangrejos ermitaños. Otra cosa que hemos observado en este comportamiento es que no comparten. El individuo que está con la piedra es el que extrae el alimento y se lo come. No hemos observado en tres prácticas, bueno, interrumpido por la pandemia, pero ya hubiésemos cumplido 3 años de colecta de datos. En estos casi 3 años de datos no hemos observado que compartan. Solamente vemos que a veces hay algún juvenil o otros individuos observando o esperando su turno. Aquí. Ok. Entonces, con las piedras que hemos observado, en gramos, un poquito más de 1500 gramos. El promedio de cada piedra es aproximadamente 1 libra, que para un animal de 3 kilogramos, y disculpen que estoy mezclando entre gramos y kilogramos, entre kilogramos y libras, perdón, pero o sea, sí vemos que para el tamaño del animal 1 libra es un peso considerable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la biofísica, la fuerza que el animal tiene que aplicar para levantar la piedra y hasta qué punto levantarla para asegurarse de que va a romper el producto del cual quiere traer a obtener recursos? Entonces aquí vemos otras imágenes de cangrejos de otro sitio que también utilizan como base, y el que más monitoreamos es este como tabla de un tronco viejo que es donde tenemos más datos.
Y aquí con esta gráfica lo que quiero que vean es los diamantes negros. Vemos que en cada mes hay cierto grado de actividad de utilizar las piedras para obtener alimentos, ¿no? Entonces, notamos que el mes de julio es donde hay mayor actividad, mientras que para el caso de esta área de Panamá, del Parque Nacional Coiba, los meses lluviosos empiezan desde mayo y mediados de abril hasta diciembre es la época lluviosa. Y la época lluviosa la podemos separar en la época lluviosa leve, que va desde abril hasta junio, y luego de julio a noviembre es un poco más intensa. Entonces en noviembre y octubre, donde hay más lluvia, es donde vemos un poco menos de actividad, particularmente en noviembre, ¿no? Que es donde sí hacen actividad de utilizar las piedras, pero con menor frecuencia en contraste a la época seca. Y creo que con esto, bueno, entonces, esta especie de mono cariblanco o esta población se incluye entonces a este grupo de primates no humanos que utilizan piedras para extraer recursos. Lo interesante de esto es que todas están ubicadas en región tropical. Los capuchinos de acá, de los cariblancos, y el capuchino de Brasil, y los macacos de acá de la región de Asia, están utilizando las piedras para extraer recursos, comida de la misma planta, una almendra o Terminalia capata, creo que se llama así. Y entonces eso nos permite comparar para estas tres sitios cómo los monos de diferentes tamaños, en ambientes un poco similares, utilizan las piedras y también el tamaño de las piedras, con qué frecuencia, el aspecto social, ¿no? Si solamente lo hacen machos, si lo hacen hembras, o si lo hacen ambos, si lo hacen solamente adultos o juveniles, y todos estos detalles sociales que nos ayudan a aprender un poco de usarlos como modelos de cómo en algún momento los humanos adquirimos todos estos aspectos sociales de uso de herramientas y etcétera. Y también contrastarlos con los chimpancés, pues es una especie que está más cercano a los humanos en contraste con estas otras tres especies. Entonces tenemos especies, los capuchinos, los más pequeños, los capuchinos de África, de Brasil, un poco de tamaño mayor. Los macacos sí son un poco más grandes, y los chimpancés pues son más robustos y con más fuerza. Y ya, creo que con esto termino, y entonces podemos empezar, o puedo responder preguntas si no se me han dormido. Muchísimas gracias, Manuel y Harold. Por favor, las personas que tengan preguntas pueden también encender el micrófono y hacerlas con toda confianza. Ya hay unas preguntas en el chat, entonces la primera es de Marlon, que pregunta ¿cuánto tiempo le toma a un juvenil en aprender a usar esas herramientas? Muy buena pregunta, y no creo tener una respuesta precisa. Lo que hemos observado, porque solamente tenemos 3 años de datos, y necesitaríamos ver como dentro de una tropa a un bebé antes que entre a la etapa de juvenil, para ver en qué momento más o menos ellos empiezan a utilizar las piedras, y luego en qué momento dominan la técnica.
pero es algo que, por lo menos con otros comportamientos de aprender, comportamiento cultural o social, que hemos, datos de Costa Rica, nos dicen que esto es algo que puede ser muy rápido, ¿no? Como nosotros los humanos, aprender a usar una herramienta dependiendo de su complejidad, pues no es algo que nos demore mucho tiempo, ¿no? Puedo seguir con Manuel Fernando, dice, se da la fotografía de las cámaras trampas cierto interés de los monos cariblancos en el lente o la cámara en sí. ¿Podría sugerir el consejo en los resultados de visita terrestre? Sí, el aspecto estos monos son muy curiosos, ¿no? Una de las especies de primates neotropicales más curiosos, y definitivamente que por lo menos en los monos cariblancos de Coiba y Carón, el ver cámaras trampas, un objeto raro, nuevo en su entorno, puede llamarles la atención. Entonces, sí puede ser hasta cierto punto un influyente de la cantidad de datos que hemos obtenido, pero algo que no hemos incluido en estos análisis es como la cantidad de estos selfies, por llamarlo así, de los monos y las que no son selfies. Y selfies no es como las observaciones dominantes, solamente que yo los coloco en las presentaciones porque pues es bastante llamativo, pero hay muchas más observaciones de solo los animales haciendo otras actividades. Ok, la pregunta en la zona de Magdalena Medio, Colombia, se encuentra la especie Cebus versicolor y también se ha observado que pasa un tiempo significativo en el suelo. Es una zona muy fragmentada, por lo que la ausencia de depredadores podría ser una explicación. De igual manera, hay otras especies de primates como el mono araña, aulladores y martejas, que son exclusivamente arborícolas. ¿Cómo se podría explicar la ausencia del comportamiento terrestre en lo que hemos observado en otros sitios en tierras continentales es que en áreas donde hay cierto grado de fragmentación, de actividad de agricultura, entre otros similares como alguna actividad antropogénica, sí podemos ver que los diferentes poblaciones o grupos de monos se ven forzados a utilizar el suelo o bajar al suelo en algún momento. Pero la diferencia básica es que esto es a causa de un efecto o un impacto de actividad humana. Mientras que en Coiba y Jicarón el contraste es que es un proceso de manera natural, sin actividad de agricultura de gran escala o sin esta deforestación de gran escala que podemos observar en tierra continental. Entonces, sí se puede observar algunas tropas o individuos en áreas fragmentadas bajar al suelo, pero ahí siempre debemos tener presente que no es un evento natural, es a consecuencia de los efectos que causamos nuestra actividad como humanos. Y en la pregunta de Luis Felipe, la utilización de las piedras no estará relacionado con la disponibilidad del recurso que explotan con ellas. Pues estas nueces están todo el año. Las nueces sí están todo el año, en lo que hemos visto. Hay épocas del año donde hay con mayor abundancia. También hay épocas donde no hemos distinguido, que esa parte no la hemos hecho, pero así por lo que recuerdo de los datos de manera empírica, observamos que hay ciertos momentos donde utilizan más cangrejos. Por ejemplo, en marzo, hay algún momento donde hay esta explosión de cangrejos en todas partes en la isla, que uno, por ejemplo, si uno hace esas giras en marzo, a veces nos toca y dormir en hamacas, porque no podemos poner tiendas, porque los cangrejos van a estar en todas partes. Entonces, hay momentos donde pues la almendra tal vez sí no sea el recurso principal, pero siempre hay otro recurso
costero que también les haga bajar al suelo. Y algo que no está en la presentación, pero ellos también rompen coco. Y eso también, por lo menos a mí siempre me da mucha curiosidad ver cómo los monos rompen coco desde las palmas, o cuando están ya los cocos viejos en el suelo, ellos los rompen y se comen lo que está dentro. Laura Gómez dice: ¿cómo se podría explicar la ausencia del comportamiento terrestre en vista de que coexisten en el mismo hábitat? Mi segunda pregunta es si utilizaste algún tipo de cebo o fragancia para traerlo como ¿cómo se podría explicar la ausencia del comportamiento terrestre? No entendí Laura, no entendí la primera pregunta. No, esa ya la respondiste. Para... Hola, qué pena. ¿Cómo están? Esa era la continuación de lo que hayas respondido. Ok, perfecto. Era La por segunda causa pregunta, de no utilizamos fragancia. Como estamos procurando colectar datos de comportamiento, nuestro objetivo es colectar los datos de manera natural. Entonces, pues dejamos las cámaras por mucho tiempo en el bosque, de manera que podemos colectar datos, pero sin utilizar fragancias o algún cebo o algo similar. No usamos eso. Dice Felipe: ¿qué opinan o conocen sobre cámaras para seguimiento en vivo? Desconozco el nombre técnico. Observar constantemente un nido, madriguera. Okay. Si hay algunas marcas, creo que Bushnell y Reconex, que ellos sí te permiten hacer colecta de datos en vivos, pero aquí depende de la disponibilidad de señal de teléfono o de data, de internet, para los celulares, porque estas cámaras como funcionan es que tienen les vas a poner un chip, como de estos chips de las tarjetas SIM de celulares, y cuando toma una fotografía te la manda como un chat a al otro celular con el que lo programes. Pero donde colocas la cámara necesitas que haya como esta señal de data, ¿no? Entonces eso es un limitante. Bien, en Estados Unidos es bastante popular, pero en los sitios de nosotros pues un poco más complicado, porque en los bosques es rara vez que haya disponibilidad de señal de celular, así que sí existe, pero no para nosotros. Y Lina, ya eso no es una pregunta. Ok. Sí, no sabemos si alguien más tenga alguna pregunta, alguna sugerencia, si quiera prender de pronto el micrófono para escucharnos. Apaga la cámara. ¿Puedes ir conmigo? Bueno, no, al parecer nadie tiene preguntas, entonces muchísimas gracias a los dos por haber participado pues de este espacio, porque pues todo fue al parecer muy claro, y la idea era que pues que las personas que saben de ciencia, así como las que no saben de ciencia, pudieran entender pues el tema del que ustedes están hablando. Entonces muchísimas gracias a Harold y a Manuel. Última palabra, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Y si no, pues cerramos el espacio y pues los esperamos en otro momento para charlar sobre algún otro tema. Entonces, pues sí, creo que nadie tiene preguntas. Muchísimas gracias a los dos muchachos por el tiempo que se tomaron y bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a ti por organizar la reunión y a los expositores. Excelente información. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias.